Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por su sintonía en este lunes 3 de marzo. Gerardo Castro les saluda y damos la bienvenida a todas las personas que ya se están conectando a través de los distintos plataformas. Puede ser a través de Facebook, a través de X, a través de YouTube, a través del 91.7 del FM, a través de ysuca.org.sv y por supuesto puede ser también a través de Radio Fe y Alegría en Coatepeque 92.1 del FM también. Este día hablaremos sobre la eliminación de la deuda política y nos acompaña Eduardo Escobar, quien es director ejecutivo de Acción Ciudadana, y también está con nosotros Malcolm Cartagena, coordinador del Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana. Bienvenidos. Buenos días, Buenos gracias días. por la invitación, un gusto siempre. Buenos días, Bueno, gracias. hablar un poco sobre la eliminación de la deuda política. En primer lugar, vamos tal vez a conceptualizar qué vamos o qué debemos entender por deuda política. Bueno, en primer lugar creo que es importante decirle a nuestros amigos y amigas que nos escuchan que en el mundo existen diferentes modalidades de financiamiento de partidos políticos, ¿sí? Hay modalidades que solo implican financiamiento privado, es decir, de empresas, personas naturales, de los militantes del partido, y también tenemos otros modelos donde se financia con fondos públicos a los partidos políticos. O sea, y hay otros modelos que combinan ambos financiamientos, el público y el privado, que es un sistema mixto. Es decir, el tema de financiamiento de los partidos no solo es de El Salvador, ¿sí? Sino que tenemos en varios otros países fondos públicos que se dirigen a los partidos para el pago de sus actividades, ¿sí? Tanto proselitistas como actividades cotidianas, ordinarias. Entonces, en el caso de El Salvador, desde el 83 teníamos, junto con el financiamiento privado, el financiamiento público. Entonces, la deuda política es financiamiento público, es decir, dinero público, dinero de los impuestos, que se utiliza para financiar a los partidos políticos, particularmente financiar sus campañas electorales. ¿Bajo qué idea? Porque alguien puede decir, pero ¿y por qué fondos públicos se están usando para pagar un partido? Con la idea de que los partidos no dependan de un financista privado que tiene intereses. En teoría, el Estado, cuando es dinero público, no tiene un interés particular, sino que el interés del Estado es el bien común. Y entonces se da el dinero a los partidos pensando en que esto mantiene en funcionamiento la democracia, evita que los financistas privados capturen a los partidos y a partir de que yo te pagué la campaña, tú me tienes que dar favores. Entonces, digamos, esa es la lógica es una lógica democrática, ¿sí? Porque permite al partido tener cierta independencia, ayuda a costear la democracia y también ayuda a que la competencia electoral no sea tan desigual, porque si solo son fondos privados, ¿y qué tal que yo no tengo el conecte con el sector privado? ¿Qué tal que mi propuesta política no le interesa al sector privado? Entonces yo no puedo competir porque no voy a tener recursos, ¿sí? Mientras que si hay financiamiento público, eso cambia y diferentes visiones del mundo, diferentes ideologías pueden tener una opción de ganar en una elección. Okay. Ya teniendo esto sobre la mesa, los diputados vinieron y aprobaron unas reformas para poder eliminar esta deuda política. Sí. ¿Y cómo afecta la eliminación de la deuda política al equilibrio democrático y la participación de los partidos en las elecciones? Ya Eduardo nos adelantaba que son fondos públicos que se dan a los partidos para mantener una democracia y que los partidos también en tiempo de campaña electoral puedan darse a conocer de una cierta forma por igual. Sí. Pero ¿cómo afecta también, digamos, el tema del equilibrio democrático y la participación de los partidos en las elecciones? Bueno, yo creo que la eliminación de la deuda política se enmarca dentro de un contexto en el que hemos ido viendo distintas reformas que han venido mermando la capacidad del resto de partidos políticos de llegar a la población, ¿verdad? O de obtener, digamos, una cuota de poder electoral, en este caso, de poder político, perdón. Entonces, esta reforma se suma a ello y lo que afecta es que, bueno, los partidos, de acuerdo a datos que maneja la asociación, han recibido en la última década casi $100 millones, ¿verdad? Un aproximado de 90 millones tenemos en datos oficiales
aunque estimado es más de eso, es más de 100 millones en el periodo, que eso pues de un día para el otro se cerraría y entonces pues ahora los partidos dependerían nada más de financistas privados. El tema es, en este contexto en el que estamos, de régimen, en el que se persigue y condena, digamos, cualquier viso de oposición o de pensamiento distinto al oficial, cuánto estará dispuesta la gente a estar financiando a los partidos políticos, ¿verdad? Entonces creo que ahí también habrá hay una afectación, o sea, si de por sí es difícil para los partidos en este contexto, ahora sin el financiamiento público se vuelve peor porque tienen que ir a buscar financiamiento privado que no está garantizado, ¿verdad? Entonces sí, la afectación es grande, o sea, hablamos de casi en la mayoría de partidos representa entre el 40 y el 60% de sus ingresos electorales para la campaña, el financiamiento público, o esos representados, perdón. Cuando una democracia está consolidada, Eduardo ponía el ejemplo al inicio también que había diversas formas de financiar pues a los partidos políticos. Puede ser únicamente capital privado, pero me imagino yo que en sociedades donde también hay una madurez democrática se emplea esta figura. Si no, podemos caer en lo que usted también decía, Eduardo, que yo tengo este capital, voy a apoyar a X partido porque tal vez es el partido que va a la delantera, pero después podría cobrar ciertos favores. Claro. Yo creo, antes de contestar eso, quiero ampliar una de las ideas que planteó Malcolm. Malcolm decía que esta reforma va en un sentido de ir disminuyendo las capacidades de los partidos de llegar al poder. Y el punto es que esta reforma se enmarca en esa lógica que decía Malcolm para consolidar un sistema de partido hegemónico. Eso hay que decirlo, o sea, esta reforma de eliminar deuda política, la reforma de 2023 cambiando fórmula electoral para la elección legislativa, disminuyendo el número de diputados, disminuyendo el número de consejos municipales, están pensadas en la concentración de poder. O sea, darle al partido oficial más posibilidades para mantener la cuota de poder que ya tiene, pese a que pueda perder apoyo popular. ¿Sí? O pueda ampliarlo en todo caso. Entonces, creo que no hay que perder de vista que ese es el objetivo. O sea, no es un objetivo de ahorrar dinero, como ellos han dicho, no es un objetivo de cumplirle a la gente, no. Es para mantenerse en el poder más tiempo, ¿sí? Pese a perder apoyo popular. Esto, perdón Eduardo, esto también va enmarcado a lo que muchos decían, también muchos analistas y algunos abogados, en que se ocupa ahora la vía democrática para lograr un partido hegemónico y permanecer y perdurar en el poder. Es eso, o sea, sí, sin duda, ese es el punto, a eso apunta esta reforma. Es decir, el gobierno, y esto es lo peligroso, el gobierno está inutilizando la vía electoral para la alternancia en el poder. Es decir, ya las elecciones no van a poder generar un cambio de gobernantes. Eso es lo que están empujando, eso es lo que están llevando adelante. Y eso es peligroso porque cuando se cierra la vía electoral y el descontento social puede crecer, la situación del país puede estar mal, ¿cuál es la vía para que esa presión y esa situación logre salir, logre mejorar, logre cambiar? Si no es la vía electoral, pues. O sea, ese es el problema de fondo, que están cerrando cada vez más la vía electoral para el cambio, para la alternancia. Entonces, dicho esto, y perdón que no contesté la pregunta, pero creo que era importante profundizar sobre lo que planteaba Malcolm, porque ese es el problema de fondo. O sea, están cerrando la vía electoral. El punto es que en otros países hay, digamos, que pueden tener, que no son muchos tampoco, o sea, porque no es, Malcolm creo que sacaba el dato, los que tienen financiamiento privado exclusivamente. En Latinoamérica solo son dos, solo es Bolivia y Venezuela. En Latinoamérica. Y en Venezuela, pues tenemos un solo partido. O sea, exacto. Y en Bolivia acaban de salir de una situación similar. Es decir, no estamos hablando de que sea, al menos en la región, algo común el tener solo financiamiento privado, ¿sí? Entonces, por eso decimos,
ojo con la intención que está detrás del tema del financiamiento. Porque, digamos, en tema privado, tal vez no podría ser mayor problema si tuviéramos partidos con cuadros fuertes, con miles de militantes, que ellos son los que, por su cuota partidaria, sostienen al partido. Ahí no están sujetos a un interés fuera de lo del partido, ¿ya? Pero no tenemos ese esquema. El único que tenía un ingreso bastante fuerte de cuota partidaria, el FMLN, ¿sí? Que podemos debatir al final si era la mejor vía, porque el empleado, el funcionario, tenía que dar un porcentaje de su salario para mantener al partido, pero, o sea, de alguna manera tal vez eso mantenía al partido obligado. alejado. ¿Ah? Obligado, te digo. Claro, obligado, pero lo mantenía eso como un poco más a salvo de tener que ir a buscar financiamiento privado. Entonces, el punto es de que no estamos en ese escenario, de que tengamos partidos con miles de militantes que van a sostener al partido. Entonces, la única vía que queda es el privado, el empresario, las empresas, que son los que tendrían que financiar las campañas. Basado en todo esto y los partidos, digamos, de aquí para atrás, al recibir estos fondos públicos, debían de rendir algún tipo de cuenta. Sin embargo, Acción Ciudadana ha señalado en distintas ocasiones que el partido Nuevas Ideas no ha sido transparente con sus fuentes de financiamiento. ¿Y cree usted que con estas reformas vendría aún más a crecer esta opacidad o a favorecer más la opacidad? Bueno, no, obviamente la va a favorecer porque, bueno, en general los partidos acostados siempre que quieran que se les cuenten sus costillas, ¿verdad? Que digan quién les está dando dinero. Sin embargo, es especialmente grave en el caso de Nuevas Ideas porque este partido desde que apareció ha tenido esa conducta, es decir, no tenemos datos de ello para 2021 ni tampoco para 2024 de financiamiento privado. Entonces no sabemos quiénes son los que están financiándolo, ¿verdad? Y a pesar de que pues la ley de partidos políticos pues nos indica que esa es una información que debe ser pública, ¿verdad? Que ha habido toda una lucha por transparentar el uso, transparentar el origen de sus fondos, en este caso privados. Sí, esa es la otra, que si aquí hubiera controles, digamos, claros, que permitieran, conocer al detalle el origen y el uso de los fondos privados, pues al menos habría cierta tranquilidad en eso, pero agregado a que se quite el financiamiento público, hay una opacidad ahí, ¿verdad? Todo un universo en que no tenemos claridad, porque los partidos a regañadientes intentan cumplir la ley. Bueno, básicamente casi que solo Arena y un par de partidos más han dado información. El Frente la da medias, Nuevas Ideas no la da, como dijimos, y entonces no tenemos esos datos, ¿verdad? Eso obviamente es malo porque la gente debería de saber quiénes están financiando a los partidos que apoyan. Precisamente por lo que tú señalabas, Gerardo, hace un momento, y es que, como dice el dicho, quien paga el mariachi escoge la canción, ¿verdad? Y entonces si nosotros tenemos claro quién le está dando dinero a un partido, luego podríamos entender si este financista está recibiendo alguna retribución a través de contratos, a través de licitaciones, etcétera, ¿verdad? Y que no debería ser así, como un pago de favores por el dinero pues recibido. Y el camino que se siguió, Eduardo, para poder, en primer lugar, eliminar la deuda política y, en segundo lugar, reformar la Constitución, ¿fue legal? Bueno, esa es harina de otro costal que es importante meter a la discusión. Porque más allá, digamos, del debate de la deuda política y su conveniencia, inconveniencia y su eliminación, en el fondo también hay otro tema. Es la reforma a la Constitución de la manera que lo hicieron, dejando la vía libre para que el partido en el gobierno, el presidente, puedan cambiar a su antojo la Constitución. ¿Sí? O sea, y creo que esos son los dos grandes temas que están detrás de esto. Como yo decía hace un momento, en primer lugar están cerrando la vía electoral, o la están intentando cerrar, y luego están abriendo esta puerta para cambiar la Constitución al antojo, a la medida del partido oficial. Entonces, obviamente, la reforma es inconstitucional. La reforma a la deuda política es inconstitucional. La reforma al 248 de la Constitución es inconstitucional.
¿Por qué? Porque, en primer lugar, hay criterios jurisprudenciales de que una reforma a la Constitución se tiene que plantear previamente al electorado antes de la elección legislativa que viene. Es decir, si ustedes se recuerdan, en 2024, para la elección legislativa, nunca nadie dijo del partido oficial, ni el presidente mismo, vamos a cambiar la Constitución. Nunca lo dijeron, porque ese era el momento para plantearle a la gente la intención de modificar la Constitución, de permitir que una sola legislatura lo hiciera. Nunca lo hicieron. Simplemente nos fuimos a la elección sin eso, que nosotros ya sabíamos que ese es el paso, porque hay un manual del autoritario, ¿verdad? Y este era el siguiente paso, reformar la Constitución para acomodarla a sus necesidades. Entonces, aunque, los que trabajamos en esto sabíamos que algo así iba a pasar, ya, pero nos fuimos a la elección sin una propuesta de reforma constitucional de parte de ellos. No se le dijo al electorado. Y si ustedes se recuerdan, en la última sesión plenaria se aprobó la reforma a la Constitución, la primera vuelta, que es el acuerdo de reforma, para que la siguiente, la de 2024 en adelante, la ratificara, tal cual pasó, ¿sí? Pero tiene un vicio, ese primer vicio, no se hizo antes de la elección la propuesta de reforma. ¿Por qué es importante esto? Porque la gente entonces podía saber qué era lo que venía y podía haberse pronunciado, haberse dicho, no me parece, o sí me parece, la reforma. Si la gente hubiera dicho, no nos parece, entonces, ¿qué es lo que hubiese hecho la gente? No acude a votar o no le vota al partido oficial. Para eso es esta etapa, para que la gente se pronuncie. Es decir, que haya una participación ciudadana en el proceso de reforma. Pero eso no se dio. Entonces, es el primer vicio. Y lo segundo es haberse visto una reforma a la Constitución con dispensa de trámite, sin discusión, ¿sí? Simplemente se metió la iniciativa, se votó sin debate, sin discusión, sin análisis. Eso también es una violación al proceso, vamos a decirlo, de formación de ley, al proceso de reforma constitucional. Tiene que haber un debate parlamentario alrededor de algo tan importante como una reforma a la Constitución. Tampoco se dio, ¿sí? Entonces, hay una serie de vicios en este proceso que, como decimos, lo que va buscando es generar las condiciones para concentrar y mantener poder. Y todo esto, aparte de concentrar el poder, que es una implicación bastante fuerte para el futuro del país, en orden constitucional, ¿qué más podemos esperar? Sí, con la reforma del 248, que era el que exigía pues las dos legislaturas para aprobar una reforma, pues obviamente se abre la puerta para un sinfín de reformas que pueden ocurrir. Quizás la más evidente o la que pues todos, así como decía Eduardo, que en el ambiente circula, es el de perpetuarse en el poder, ¿verdad? O sea, que pudiera haber ahí alguna, ya sea a través de algún subterfugio, como cambiar la duración de los periodos para supuestamente ahorrar recursos y no estar gastando tanto en elecciones y unificarlos, pero que eso implicaría que fulano ni modo le va a tocar quedarse más años, ¿verdad? O en el poder, o que se le va a volver a pasar a un sistema mayoritario. Ajá, cabal. Entonces, sí, entonces yo creo que se abre la posibilidad. Bueno, de hecho, también creo que podría ocurrir eso que dice Eduardo, que por ejemplo pasemos a un sistema mayoritario. Actualmente la Constitución establece que, por ejemplo, para elegir diputados debe ocuparse un sistema proporcional, pero podríamos pasar a crear distritos uninominales en el que gane el que tiene más votos, y ahí pues obviamente sería todavía más grave porque las posibilidades se reducirían aún más para el resto de partidos. O sea, así nos entendemos. Actualmente tenemos circunscripciones, 6 circunscripciones binominales, es decir, que eligen dos escaños. Eso de por sí ya es bastante pues estrecha la posibilidad para un partido ganar, porque claro, antes cuando estas tenían 3 escaños podían ocurrir 3 cosas: que 3 partidos ganaran, 1 escaño cada uno; que 2 partidos ganaran, 2 escaños uno y 1 escaño el otro; o que un solo partido se llevara los 3, lo cual era pues más difícil. Pero ahora, al pasar a 2, cuando pasaron a 2,
pues podían pasar dos cosas, o que dos partidos se llevaran 1-1 o un partido se llevara 2. En 5 de 6 departamentos pasó esto segundo, un partido se llevó los 2 escaños y solo en uno hubo que 2 partidos se llevaron 1 cada uno. Ahora imaginemos si eso fueran de un solo cargo, o sea, fuera uninominales, o sea, simplemente el partido mayoritario se llevaría todo, ¿verdad? Y eso se disfraza y se dice es lo que la mayoría quiere, es lo que la gente quiere. Sí, o sea, la gente puede tener un apoyo a un partido, pero si además yo tuerzo las reglas para que los efectos de su voto se amplifiquen, pues obviamente va a ser todavía más fácil, ¿verdad? Yo daba un ejemplo hace unos meses con el cambio de fórmula. El partido en el poder, Nuevas Ideas, con la fórmula normal, habría tenido el 70% de los escaños, pero con el cambio de fórmula, a pesar de tener la cantidad de votos para obtener el 70%, con el cambio de fórmula llegó al 90% de los escaños, es decir, abarca o acapara más. Entonces yo creo que sí puede haber varias reformas en ese sentido. Solo quería hacer un comentario con lo que decía Eduardo, y es también, o sea, formas de reformar la Constitución, hay haber muchas en el mundo, ¿verdad? Pero a mí me ponen que pensar el que esto que teníamos de que hubiera 2 legislaturas y que en concreto se traducía en al menos 6 meses de distancia entre aprobar una cosa y ratificarla, daba, como dice Eduardo, un tiempo para la discusión, pero también para alejarla de cualquier pasión o calor del momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, cuando estaba así, si una legislatura aprobaba una reforma, las condiciones, el contexto político en la que la siguiente debía plantearse si la ratificaba o no, probablemente eran distintos. Entonces, como que eso da una mayor libertad, que no estén influidos los diputados, o sea, en un escenario en que los diputados votan por sí mismos, no están influidos del contexto para ratificarla. Pero hoy, que una misma legislatura la aprueba y la ratifica, aunque sea con más votos, pues estamos hablando de que en el mismo momento, bajo el mismo calor, bajo el mismo contexto, eso siento que no abona a una buena discusión de una reforma constitucional. Y todo esto también, digamos, ¿cuál es el vínculo que tiene entre la eliminación de la deuda política y la reforma expresa también a la Constitución al artículo 210? ¿Cómo esto podría facilitar otras modificaciones futuras? Si recordamos el artículo 210, ¿verdad? Es el que nos dice que toda persona tiene derecho y condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Pero ese es el 10, creo yo, de la Constitución. El artículo 10. Sí. No 210. Ajá, saliéndonos del tema electoral, o sea, el mayor riesgo que tenemos en este momento es que arbitrariamente, antojadizamente, una asamblea legislativa pueda en una mañana, en una noche, cambiar literalmente el alcance de los derechos o el alcance de las garantías que como ciudadanos y ciudadanas, como persona humana tenemos. ¿Y a qué me refiero acá? Yo, desde que se comenzó a hablar del tema de la reforma constitucional y con esto del régimen de excepción, yo no tengo el temor que puedan modificar las garantías judiciales para establecer, voy a decirlo así, de facto un régimen de excepción perenne, ¿ya? O sea, que puedan modificarlas, porque recordemos que el régimen de excepción es precisamente una excepcionalidad, sí. Es temporal, ante una situación de emergencia, que obviamente ya lo dijimos en este espacio y en otros, el tema de las pandillas no era un tema aplicable al régimen de excepción. Y no estoy diciendo que no era un problema gravísimo de país, pero no estaba pensado el régimen de excepción para ese tipo de situaciones, ¿sí? Porque la vía era fortalecer el órgano judicial, fortalecer la capacidad de la fiscalía, fortalecer a la policía, no solo en temas financieros, sino que en capacidades, etcétera, o sea, para combatir la criminalidad. Eso era lo que había que hacer, no el régimen de excepción, pero bueno, se fueron por esa vía. El punto es que al final ellos tienen el poder en este momento
y como no les importa el tema de derechos humanos, no les importa el tema de democracia, de disminuir las garantías judiciales, disminuir el ejercicio de otros derechos. O sea, ese es el riesgo. Es decir, pueden de repente inventar en la Constitución que por cierto tipo de delitos la persona ve disminuida su capacidad de defensa técnica, ¿ya? Porque eso es lo que pasa con alguna gente del régimen de excepción, que no puede acceder inmediatamente a asistencia legal, porque esa es una de las garantías que se suspende, ¿sí? El término para la investigación se amplía. O sea, lo que quiero decir es que cualquier derecho puede ser disminuido en este momento. O sea, la excepción volverse la norma, ¿verdad? Exacto. Es decir, O sea, lo que hoy es hacer una eso. excepción, volverse norma. Y esto precisamente también, parte del electoral, como decía Eduardo, es otro de los riesgos en el tema de ir modificando leyes así de manera express, de ir modificando tal vez artículos constitucionales que no deberían de modificarse de un día para otro, sino que hacer ese procedimiento, primero anunciarlo, escuchar a la población, hacer el debate interno, en la primera legislatura tal vez dar un paso y esperar el tiempo prudencial para ver qué dice la próxima. No, y hay un tema que hay que considerar. En temas de ejercicios de derechos, lo que digamos, hay una jurisprudencia y un criterio bastante establecido a nivel internacional del tema de la progresividad de los derechos. Es decir, un derecho solo se va a reformar si esa reforma implica ampliar el alcance del ejercicio del derecho, ampliar las garantías sobre el derecho, no al revés. O sea, está ese criterio ya, como digo, consolidado, pero obviamente consolidado para quienes creemos en esto, para quienes respetan el tema de derechos humanos, pero para este gobierno que no lo respeta, pues no les va a importar. O sea, ellos pueden retroceder, digamos, el estatus de un derecho, porque ese es el punto. El derecho ya se ejerce hasta este nivel, solo se puede reformar hacia arriba para mejorarlo, no hacia abajo para desmeritarlo, eliminarlo. Y eso es lo porque precisamente que se ha hecho aquí con todas estas reformas del 2019 para acá. Antes de seguir, vamos a hacer una pequeña pausa, pero también le invitamos a los amigos y amigas que nos están escuchando a que se unan a esta conversación a través del teléfono 2275-9501, 2275-9502, pero también pueden hacerlo en el WhatsApp, ahí mensajes de texto y de voz al 7571-2779, o dejar también algún mensaje de texto en las distintas plataformas donde usted nos está viendo o escuchando. Puede ser a través de Facebook, a través de X o a través de YouTube. Muchas gracias también por los mensajes que desde ya han comenzado a llegar y que en esta segunda parte vamos a darle lectura. Una pausa y regresamos con también la palabra de la audiencia. Hemos regresado ya nuevamente a la entrevista en este día lunes que hablamos con Eduardo Escobar y con Malcolm Cartagena sobre la eliminación de la deuda política. Ellos son ambos de Acción Ciudadana. Y también agradecemos los mensajes que desde ya están comenzando a llegar a través de las distintas plataformas. Vamos a darle lectura. Dice: buenos días, gusto de escucharles. Al FMLN le han cancelado su deuda política. Y cuando, si acaso lo saben, por favor, muchas gracias. Es una pregunta que dice, si al FMLN, dice, le han cancelado su deuda política, dice. Y cuánto era, si acaso se sabe, por favor, decírmelo, muchas gracias. El problema de los partidos, dice, políticos, además de su debilidad institucional, es su falta de liderazgos. No hay pensamiento crítico y sus bases están divididas. En este contexto, el gobierno actual hace y deshace sin oposición. Tenemos llamada telefónica, vamos a escucharle. Buenos días, adelante con su participación. Muy buenos días a todos los panelistas. Sí, esta reforma viene desde el PCN. Esto lo quería hacer el PCN. Yo me acuerdo cuando estaba Cipota, que a toda la gente las vestían con ropitas con el nombre del PCN y obligaban a la gente con la Fuerza Armada para ir a votar.
y el que no votara, dice, lo metían preso o lo mataban. Entonces, esta reforma viene del PCN, de parte del ejército. Entonces, este hombre ha puesto el régimen, de eso se agarra él para meter en miedo a la gente. Yo tengo 75 años, pero yo no tengo miedo, porque ya viví la guerra y si viene otra guerra, pues ni modo. Pero yo le digo que hay que sacar a este maldito dictador, que Dios me lo bendiga. Muchas gracias por su participación. Tenemos por acá más participaciones. A través del teléfono siempre vamos a escucharle. Buenos días. Hola, buenos días, Gerardo. Hola, buenos días. Adelante. Un saludo ahí, Eduardo Escobar. Prácticamente aquí esto de la deuda política es una burla. ¿Cómo es eso de que el partido Nuevas Ideas, el partido del señor Bukele, cobró 27 millones y después la quita? Quiere decir que aquí lo que hay es un partido único, hegemónico, hace y deshace, y la población está feliz. Si es que aquí estamos igual que Nicaragua. La familia de Ortega y la señora que tiene, no sé cómo es que se llama, Rosario, no sé qué, la Chayo, ellos son dueños de todo. Igual está sucediendo aquí, pero el problema es que este señor tiene un andamiaje publicitario y de comunicación y de troles que tiene a la gente totalmente adormecida. Ahí está sacando la gente del centro histórico, la están haciendo pedazos y la gente está feliz, o son masoquistas, o los tiene adormecidos con alguna droga. Pero lo que está haciendo Bukele es peligroso. ¿Por qué no devuelven los 27 millones? ¿O es que no los tienen? Porque esa es otra cosa. El país lo tiene quebrado Bukele. Pero eso, ahora, con esta reforma que han hecho, se perpetúa hasta que él quiera, señores. Porque aquí el pueblo está dormido. No hay nadie que le ponga alto a esta cosa que está sucediendo. Ya no hay tres poderes, ya no hay nada. Aquí solo tenemos un rey. Este señor Barbudito, él es el único que hace y deshace. Pasen buenos días. Buenos días, tenemos más participaciones y nos dicen, hola, buenos días, al menos ya se sabe por qué han capturado a Eugenio Chica, saben que él sabe de la Constitución, él les hace clavo, eso porque fue magistrado y toda la gente que les hace estorbo la van a ir capturando como presos políticos, estamos peor que en la guerra. Buenos días, tenemos por ahí llamada telefónica a escuchar, buenos días. ¿Aló? Hola, adelante, estamos al aire. Sí, Gerardito, bienvenido Eduardito también. Ya teníamos días de no escucharlo. Pensé que se había ido del país. Quiero decirle de que ahorita con el arreglo de la Constitución se siente el partido único, por supuesto, ¿verdad? En el cual el cambio de la Constitución, ya Eduardito como abogado lo sabe, y una pura cachas alcanza a creer de que quien tenía el aval de sí o de no es la Asamblea Legislativa, pero como aquí él tiene los poderes en sus manos, él manda, él dice lo que quiere y se lo conceden, pero quien tenía que meter manos en esto es ya dije, la Asamblea, que es la representante del pueblo, y la Sala de lo Inconstitucional, pero como está en manos de él, en manos de este señor inconstitucional, el gobierno, entonces quien tenía que acudir también es la Sala de lo Contencioso, que es la representante de la Corte Suprema de Justicia, porque ellos son los meros que juramentaron ser leales a la Constitución y hacer una justicia de veras justa. Y, Eduardito, usted no sabe quiénes financiaron. Los que financiaron la elección de este presidente inconstitucional fue los que ahora él les está sirviendo y nos está entregando al pueblo en bandeja de oro. Y se fueron en la chicahuita casi todas las universidades, como la paja que él dio, que le iba a ayudar iba a dar becas y todo eso. Entonces se fueron todas las universidades, comenzando con la Gavidia. Entonces, de veras que no estamos engañados al pueblo, lo único que nos... Muchas gracias, Nia. Miren, ahí estaba la participación desde Santa Ana. Buenos días, dice Marina Ayala. Es la forma de una dictadura impuesta al suave. Me gusta escucharles por la radio. Saludos.
Ana Guerra dice, es increíble que algo que se supone debería de ser público no lo es. Y entonces, ¿por qué no los investigan? También nos dice, buenos días, el Estado obligado a pagar la deuda política, es decir, el Estado no deja a sus hijos sufriendo políticamente. Ahora lo arroja a la calle a vivir como perro político. Moraleja, dice, papá Estado queda solo. Buenos días, el pueblo es el que tiene el poder. En la unidad, el levantamiento es lo que queda, nos dice Rosa Granados. Tenemos por ahí audios en el WhatsApp, vamos a darle escucha. Buenos días. Buenos días, YSUK, la voz con voz, la voz de Dios. Quiero decirle a los invitados de este día, muy buena la ponencia, pero que en una dictadura al pueblo ya no se le escucha. Es al capricho de una persona, del dictador, del que tiene el poder absoluto. El pueblo ya no importa, la ciudadanía ya no importa, los derechos humanos ya no importa, el sufrimiento del pueblo no importa, el clamor del pueblo no importa. Gracias, YSUK, por permitirme participar en este inicio de semana. Feliz día para todos. Muchas gracias. Por acá nos dicen, buenos días, el régimen de excepción ya lo dejaron para reprimir al pueblo con esa hipocresía, así como en Venezuela. Tenemos otro audio de WhatsApp. Buenos días. Y con el caso financiero el financiamiento de los partidos, el caso de Estados Unidos es un ejemplo bien raro. Ahí vemos millonarios ahí, o sea, hasta en puestos de confianza, ¿verdad? Y financiando el Partido Republicano. Por ahí está todavía. Bueno, ahí estaban un poco de participaciones. Recuerde que tenemos habilitado las líneas telefónicas que usted bien conoce y el WhatsApp para mensajes de texto y mensajes de voz. Vamos a escuchar también lo que dice Eduardo y lo que opina también Malcolm acerca de estas llamadas que hemos recibido. Solo una cosa para que Malcolm complemente. Nosotros hemos elaborado un documento que se va a presentar en estos días sobre la deuda política. Se hace una recopilación de información, se hace ciertos análisis sobre la deuda política y especialmente en las dos últimas elecciones, ¿verdad, Malcolm? Entonces, por la pregunta, digo esto, porque por la pregunta, si le han pagado a Nuevas Ideas el financiamiento, si le han pagado al FMLN, tal vez Malcolm nos puede como ampliar esto, qué es lo que sabemos hasta el momento que se ha pagado y qué no. Publicado a este día, solo tenemos 2.2 millones para el FMLN, ¿verdad? Y 1.8 para Arena. No hay datos oficiales del Ministerio de Hacienda para estos partidos ni para Nuevas Ideas. Ahora, usted, amigo Radio Escucha, que pues está ahí al otro lado, puede calcular o saber cuánto debería recibir un partido en concepto de deuda política. Para ello, usted necesita dos datos. En primer lugar, el número de votos que ha obtenido el partido político en la elección que quiere calcular. En este caso, pues puede haber sido la elección presidencial del año pasado. Y con base en eso, pues multiplicarlo por el valor del voto. Ya voy a explicar qué es eso. Y eso nos daría un total. El valor del voto para la elección 2024 presidencial fue de $6.05. Y en el caso de la elección legislativa fue de 3.28 y en la elección municipal de 2.45. ¿Qué es el valor del voto? El valor del voto es la cantidad de dinero que pues se eroga por cada voto recibido por un partido y pues va aumentando conforme la inflación o si esta aumenta o disminuye para cada elección. O sea, es decir, para cada elección se calcula cuánto va a ser el valor del voto. Entonces son los valores que ya les decía, 6.05, 3.28 y 2.45. Entonces yo agarro los 6.28 de dólar y lo multiplico por los votos que tuvo un partido y eso me permite saber cuánto debería recibir en concepto de deuda política, ¿verdad? Ahora, eso es, una cosa es el cálculo y otra es ya en concreto o en la realidad si se le ha erogado esta cantidad de dinero y es lo que decíamos. ¿Cuánto es lo que se ha erogado? 10 millones creo yo, ¿verdad? Sí, para hasta ahorita hasta ahorita sí, solo se tiene reporte como por 10 millones, no se tiene, y es más lo que debería de haberse entregado a esta fecha, pero sí, desde ya algunos años lo que han venido haciendo Hacienda es como depositando por poquitos,
Entonces, cuando ya actualice el portal, pues vamos actualizando los datos y se va teniendo pues el estimado. Pero como les digo, hace poco hubo una erogación, pero no decía el destino. Entonces no es posible saber a qué partidos iba. Okay. Okay. Y con respecto también al tema que nos decían aquí, la justificación oficial de la eliminación de los fondos de los partidos es redirigir fondos a salud y educación. Pero ¿existen mecanismos para lograr, digamos, redirigir fondos sin debilitar el sistema de partidos? No, es que, o sea, el problema es de que estamos en un régimen autoritario, ¿sí? Que hace que los empresarios, las empresas, las personas naturales puedan tener un riesgo si financian a otros partidos. Ese es el problema. Es decir, si yo soy una empresa y el gobierno se da cuenta que yo financié a un partido de oposición, es muy probable que yo pueda tener alguna consecuencia. ¿Sí? Que al menos me digan, mira, ¿y por qué está financiando acá este partido? Entonces, el punto es que si suprimiendo la deuda política, esto hace más difícil para los partidos de oposición obtener recursos. Es decir, no había otra vía de financiar a estos partidos que no fuera la deuda política, por el contexto. O sea, si hubiesen garantías, digamos, si se respetara el Estado de Derecho, pues creo que sería más viable para los partidos obtener financiamiento privado. Sería más viable. Entonces, al menos yo, así pensando en voz alta, no veo otra manera de financiar partidos y no afectarlos quitando la deuda política. O sea, es que es bien difícil. O sea, ¿quién va a financiar eso? En este medio. Sí, ¿quién? O sea, no lo van a hacer. Ya tal vez la única vía, pero digo, es más complicado, sería la gente de la diáspora, que podría apoyar a partidos políticos. Ya lo han hecho varias veces, siempre lo han hecho, apoyan. Pero también pongámonos a pensar en la diáspora. Mucha de la diáspora no tenía un estatus legal en Estados Unidos, probablemente puedan ser deportados. Entonces, eso complica también el panorama, ¿verdad? De quién va a financiar a los partidos, porque también es importante decirlo, no es que nosotros hemos venido a abogar por los partidos, porque no es el tema. Nosotros lo que estamos abogando es por un sistema de partidos multipartidista, por un sistema político democrático donde los partidos juegan un rol de vehículos para que la ciudadanía acceda al poder, ¿sí? Porque al final de eso se trata. Es decir, se van a eliminar las vías por donde la ciudadanía pueda participar en política, por donde la ciudadanía pueda llegar al poder, y se va a quedar con una sola vía, que es el partido oficial. Pues ese es el problema. ¿Y qué alternativas al financiamiento público se podrían garantizar que las elecciones, tal vez del 2027, que son las próximas que vienen, puedan ser equitativas y transparentes en el país? ¿Existe algún mecanismo actualmente? O sea, bueno, ya lo decía Eduardo. Bueno, antes de contestar, sí, 14 millones fue el último desembolso que reportó Hacienda, pero de eso solo se conoce el destino de 4 millones de esos 14, que es una parte a Arena y otra parte al FMLN. Como decía, hay 10 millones ahí que no está claro a quién se le dio, ahí a qué partido político. Eso era para precisar el dato. Sí, yo creo, como dice Eduardo, que pues ahí son los fondos de la diáspora. O también puede ocurrir lo siguiente, ya decía yo que los partidos son reacios a estar dando su información, ¿verdad?, a dar su financiamiento. Esto podría agravar ese silencio y ese irrespeto a la ley, porque al final es la ley la que incumple en los partidos. Podría agravarse, y obviamente que eso no lo justifica, pero la razón detrás de ese silencio de los partidos de no decir sus financistas es precisamente protegerlos de que se conozca, pues sí, quiénes son y que no sufran represalia. Por supuesto no es el mejor camino, ¿verdad? Porque es incumplir la ley, y además
No puede ser que se combata una medida incorrecta con mayor opacidad, ¿verdad? No sería. Aunque también acordémonos de que el que financia un partido, si lo reporta el partido, el gobierno sabe. Sí. El gobierno sabe que X empresa le donó por temas tributarios. Claro, ahí en tema, va a queda registro en Hacienda. Entonces, sí es complicado realmente el escenario para los partidos. Yo creo que ellos tendrán que pues volver a lo que decía Eduardo, a buscar métodos de recolección de fondos más individuales, más a través de actividades, poner cuotas a sus militantes, porque sí, ya no habrá financiamiento público. Esto me recuerda a mí, lo del financiamiento público, me recuerda, por ejemplo, a cuando un periódico era incómodo al gobierno, simplemente le quitaba la publicidad, ¿verdad? Y con eso pues lo iba ahogando. Básicamente es lo mismo que está pasando con la deuda política, es quitarles una fuente de financiamiento para buscar ahogarlos. Es curioso porque en teoría un partido hegemónico le interesa en cierta forma que haya cierta legitimidad, y esa legitimidad se la da la existencia de otros partidos, pero con este tipo de medidas que lo que buscan es acabárselos, al final pareciera que no les incomoda que quede un solo partido. Y todo esto podría abrir las puertas a que los partidos puedan depender de financiamiento irregular o de financiamiento mal habido, podríamos decir. Sí, ese es el mayor riesgo, y un riesgo que se incrementa cuando estamos hablando de que en El Salvador no existe la debida fiscalización sobre los partidos y no todos cumplen con las reglas de transparencia. O sea, si tuviéramos un sistema con una autoridad que fiscaliza eficientemente los partidos y que los partidos cumplen con, o sea, la mayoría cumple con la transparencia, entonces el riesgo se reduciría. No es que no existiría, siempre hay un riesgo, se reduciría ese riesgo. Pero en la situación actual, y hablemos particularmente del partido en el gobierno, que es el que tiene más poder, obviamente recibe más fondos, tanto públicos como privados, aunque no tengamos el dato, pero es lógico que reciban más fondos. En este caso, no hay, digamos, un control sobre los fondos de ese partido. No hay transparencia sobre los fondos de los partidos, de este partido. ¿Y quién debería también en este contexto ejercer ese control de fondos, ese control tal vez de que los partidos sean un poco transparentes, al menos en sus finanzas? Bueno, las instituciones de control, o sea, todo el sistema de financiamiento descansa en el control que pueden ejercer instituciones como la Corte de Cuentas, ¿verdad?, al financiamiento público, el Ministerio de Hacienda, el mismo Tribunal Supremo Electoral, que, bueno, el año pasado, antes de retirarse el organismo colegiado anterior, creó una unidad de fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, pero que a la fecha no hemos visto si se ha activado o no. Y también, pues obviamente, si hay dinero ahí mal habido, que es tu pregunta, y que pudiera pues provenir del narcotráfico, del crimen organizado, debe de activarse también la unidad de investigación financiera de la Fiscalía General de la República. O sea, hay al menos 4 instituciones en ese universo del financiamiento que deberían de ejercer su función y de estar controlando pues eso, el financiamiento, tanto público como privado. Perfecto, vamos a hacer una nueva ronda de escucha telefónica de los oyentes. Dice por acá, este falso gobierno, dice, cuando lo saquemos tiene que pagar todo lo que se ha robado. Dice, es una manera del buquelismo de mantenerse en el poder. Buenos días, dice, no estoy de acuerdo con la deuda política. Esa forma de dar dinero es contraria a la voluntad popular. Por supuesto que ello no me convierte en seguidor del actual gobierno. Dice otro comentario, el régimen de excepción que el inconstitucional presidente manda todos los meses a que sus cianuros, dice, títeres le aprueben, solo es para amedrentar y callar al pueblo pensante y la comunidad de abogados que no dicen y hacen nada para poner freno a todo lo ilegal que hace Bukele. Tenemos un audio por ahí a través del WhatsApp que también le escuchamos. Buenos días. Buenos días, Yeseuca. Tema bien, bien hecho, la verdad, un tema realmente de importancia para poder discutir
ahí y hablar pues de lo que es todo esto. La verdad es que nos encaminamos a un autoritarismo, y ya estamos en él, pero al igual que Nicaragua y Venezuela, pues así quiere ser este señor. Esos han sido sus modelos a seguir y es de lo que está haciendo. Pero que aquí creo que es un pueblo diferente. La gente está bajo la bota militar otra vez y lo que verdaderamente quiere es que realmente una totalmente marcha y todo lo que la Constitución pues nos otorga pues hacer, vea, totalmente la insurrección, porque ¿de qué salimos? Un régimen antidemocrático que se vaya a plasmar aquí en el país, y aquí no tenemos mayor cosa que llevar a cabo nuestras acciones con lo que verdaderamente tenemos que salir adelante, porque si ya sea dueño del centro histórico y de todo lo que él quiere, pues lo que quiere pues hacerse dueño de todo. No él es el dueño, si todo ese montón de millones de dólares que ha hecho de préstamo la semana pasada y que le han otorgado, pues eso es netamente para robar, no le alcanza. Está comprando propiedades grandes y edificios en el centro, nunca le va a alcanzar. Mientras que la población ahí anda huyendo y queriendo tratar de trabajar y no lo dejan. Un buen día. Buenos días. Y junto a este también se une la pregunta, la eliminación de la deuda política ¿tendría algún efecto sobre los votantes y podría perderse un poco más la confianza en el sistema electoral? El punto es que va a influir en los votantes porque, como ya lo decía Malcolm, en las etapas, en los años electorales, que es donde se entrega el financiamiento público, particularmente en las elecciones legislativas, ahí la deuda política ha tenido un rol importante, o sea, más o menos ha sido entre el 40 y el 50% del financiamiento de los partidos en esa época. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Ahora el financiamiento privado les ha rebajado considerablemente a los partidos, no van a tener deuda política. Entonces, ¿qué es lo primero que se va a notar? Al menos en los medios tradicionales de comunicación, si ya de por sí la propaganda de los partidos era mínima, hoy creo que va a ser inexistente. O sea, hoy no vamos a ver propaganda en ninguna televisión, en ninguna radio, probablemente, de los partidos, y esta se redirija a redes sociales, que no tiene, o sea, se puede pagar, ¿verdad? Pero que en principio un partido puede usar su plataforma de red social y ahí publicar su propuesta, su propaganda. O sea, porque al final el tema, que yo obviamente no hay que decir que la deuda política ha sido perfecto, porque obviamente no ha sido así. En general no se ha sabido en qué se ha usado esto, si se ha usado bien. No han rendido cuentas adecuadamente la mayoría de partidos de la deuda política, había que fiscalizarla, o sea, había una serie de cosas sobre la deuda política, no estamos diciendo que es perfecta, pero de alguna manera permitía acercarle parte de la propuesta de los partidos a la gente y mostrarle quiénes eran sus candidatos. O sea, al menos eso podríamos decir que generaba la deuda política. O sea, que yo sé que este partido lleva a este candidato y que este candidato propone al menos esta medida. Entonces, eso es lo que va a dejar de percibir la gente. O sea, ya no va a tener ese flujo de información que podía obtener en las campañas anteriores por los medios de comunicación tradicional. O sea, ver un canal o escuchar una radio, ahí salía, yo soy el fulanito de tal, soy el candidato del partido tal. Yo te propongo que si yo gano la alcaldía, yo voy a hacer esto, esto y esto, y vota por mí.
Eso, como digo, probablemente se vea reducido a su mínima expresión o desaparezca este tipo de propaganda en medios, y ahí es donde va a salir en primer lugar afectada a la gente. O sea, no va a saber mayor cosa de algunos partidos. Ok. Bueno, así finalizamos ahora, Malcolm y Eduardo, y agradecemos su participación y aclararnos también el punto de la eliminación de la deuda política y todas estas implicaciones que hemos visto que no son sencillas, sino que van complicando más el panorama, y ustedes mismos decían que se está tal vez en esta transición hacia un partido hegemónico y la población que al final va a vivir con otras reglas y ya no va a tener esta oportunidad de participar tal vez de un proceso electoral donde podía elegir a sus gobernantes. Así es. Bueno, Eduardo y Malcolm, muchas gracias por sus palabras y por haber aceptado estar en la entrevista este día lunes. No, gracias por la invitación, saludo a la audiencia. Gracias. Amigos y amigas, mañana a las 7 en punto tenemos una nueva entrevista, le esperamos, y también le invitamos a que siga nuestra página web ysuca.org.sv, nuestras plataformas también en X, en Instagram, en Facebook, también en TikTok, y también búsquenos en Spotify y en YouTube. Y si se perdió la entrevista, ahí puede volver a escucharla, volver a verla para profundizar más en estos temas. Muchas gracias por su sintonía. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA.